El 16 de julio de 1969, ¿alguien conoce esa fecha, no? ¿La recuerda? Usted dirá, no había ni nacido. Yo tampoco. No, sí, tenía un par de años ya. El 16 de julio de 1969 despegó de Cabo Cañaveral, ahí en Florida, en Estados Unidos, una nave, un cohete. Se llamaba Saturno V. Y en la punta de ese cohete iba un módulo pequeñito con 3 tripulantes. 4 días después, el Apolo 11, despegado ya del Saturno V, en órbita en la Luna, hizo algo extraordinario, que es sin duda una de las grandes hazañas de la humanidad. Un día después, el 21 de julio de ese año, 2 personas caminaron por la Luna por primera vez: Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Siempre he creído que ese Buzz Lightyear tiene que ver con este Buzz Aldrin. No sé si creo que está inspirado en eso, de verdad, no tengo idea, pero me imagino que sí. Y qué impresionante. Mi mamá me contaba, mi padre me contaban que en una televisión en blanco y negro, muchas personas estaban a alta hora de la noche mirando lo que parecía increíble, que una misión que comenzó 9 años antes, cuando el presidente Kennedy de los Estados Unidos convocó al Congreso y a la ciudadanía a través de una cadena nacional para que en menos de 10 años, al final de una década, el país pudiera poner un hombre en la Luna. 9 años después, en el año 69, ese proyecto se concretó y es una de las grandes hazañas de la humanidad, el hombre en la Luna, 1969. Qué impresionante es cuando una nación, un pueblo, una comunidad se une en torno a una misión. Y esa misión trajo el efecto extraordinario, no solamente de unirlos, sino que convocar y unir voluntades, a orientar presupuestos, guiar y estimular a las personas para que con un corazón amplio pudieran, en este caso, entregar sus impuestos, y etcétera, etcétera, para que una nación pudiera completar lo que es una misión. Cuando nosotros leemos las páginas del Nuevo Testamento, encontramos a la Iglesia del Señor en una situación que nos debe llamar mucho la atención, y quiero leer varios textos bien rapidito, y usted los puede ver acá proyectados. El primero de ellos está en Hechos capítulo 2, del verso 43 al 47. Dice, lo que le voy a leer dice relación con cómo estaba percibiendo la iglesia la iglesia primitiva, la iglesia original, ¿cierto? La primera iglesia cristiana, cómo estaba palpitando el hecho de ser comunidad por primera vez. Ellos no eran una iglesia hasta esta época, y en esta época lo que usted va a leer ahora es lo que estaba sucediendo en una comunidad, que algo los unía. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, ¿ya? Y tenían en común todas las cosas. Mire, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes, unidos, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Dice que alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si saltamos al capítulo 4, en el versículo 32 en adelante, dice, y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma, y ninguno decía ser suyo propio nada. Mire, se desprendían de sus bienes. Dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Mire,
porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según la necesidad. Si saltamos al capítulo 5, en el versículo 12 en adelante, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, dice, aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, el apóstol Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Wow. Vamos al versículo 42 de este mismo capítulo. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días se enseñaba y se predicaba de Jesús. Si vamos al capítulo 6, en el versículo 7, dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta los fariseos se convertían. ¿No le parece extraordinario todo lo que acabamos de leer? Extraordinario, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que leemos? Que los apóstoles eran usados grandemente, que crecía el sentido de comunidad entre ellos, eran una familia, así es como ellos veían, permanecían juntos, pero no solo juntos, porque podemos estar juntos, pero no en un mismo corazón, ¿cierto? Ellos estaban juntos, pero en un mismo corazón y en una misma alma, tenían un mismo sentir respecto de las cosas, eran generosos. El egoísmo desaparecía en la misma medida en que crecían como comunidad. Se atendían las necesidades materiales, adoraban juntos, tenían el favor del pueblo y eran requeridos para atender las necesidades de las personas enfermas y atormentadas. Venían de todos lados, hermanos, de Melipilla, de Tiltil, venían de todos lados a Bethesda, ¿cierto? Para que la gente, para que los apóstoles oraran por ellos. ¿Qué es lo que vemos? Vemos crecimiento. Ahora, cuando uno ve cómo una nación, a través del liderazgo de un presidente que finalmente fue asesinado, no vio, ¿cierto?, el resultado de su hazaña, sin embargo, lo que vemos es unidad de sentir, de corazón. Pero el presidente Kennedy tuvo la idea, ¿cierto?, empujó al pueblo y a través de su liderazgo, la nación se sintió convocada a ser parte de una misión. Pero él no trabajó solo. Se requirió el concurso de muchas personas, de muchas investigaciones, ¿cierto?, para llevar adelante, ¿qué cosa? La misión de poner al hombre en la luna. Cuando ese hecho ocurrió, y a los días después, ¿cierto?, de haber alunizado, haber bajado a la luna y regresar con vida a la tierra, que esa es la hazaña, ¿cierto?, volver finalmente a la tierra, cuando amarizaron, cuando cayeron en el mar, ¿cierto?, toda la nación saltaba de júbilo y los astronautas del Apolo 11 estuvieron durante meses y meses visitando 24 países en todo el mundo para ser homenajeados por el mundo en general. Todo el mundo se sintió alegre por el cumplimiento de la misión, pero detrás de eso habían muchas personas trabajando. Ahora, ¿cómo es posible que una hazaña como esta pueda producirse? Requiere el esfuerzo conjunto, colaborativo, como señalaba. Y uno dice, y cuando uno lee la Biblia y dice, todo esto que acabamos de leer, ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿Por qué no ocurre hoy esto? ¿Por qué era tan impresionantemente extraordinario hacer algo como lo que están haciendo? ¿Y cómo llegaron a eso? Bueno, yo quiero rápidamente responder la pregunta, porque estamos en una serie de mensajes sobre el crecimiento, sobre el crecer. Y hoy día el título del mensaje es Crecer, pero en misión. Y la nación se engrandeció. De hecho, los que conocen toda la historia de la Guerra Fría saben lo que significaba para Estados Unidos poner un hombre en la luna antes que la Unión Soviética. Había toda una lógica detrás, ¿cierto?, para engrandecer la nación. En este caso lo que estamos viendo es que tenemos a un pueblo que está reunido en torno
a un Jesús que ya no está presente con ellos, pero ellos pareciera ser que algo los encendió. Parece que todos los temores originales, el hecho de ser personas que tenían muchas dificultades para creer, por ejemplo, en los milagros de Jesús o creer en las palabras de Jesús. El mismo texto dice que cuando Jesús se apareció ya resucitado, algunos todavía seguían dudando, querían tocarlo para ver si de verdad era él o no, o era una aparición, o era un impostor, etcétera. Bueno, pero páginas después lo que vemos es lo que acabo de leer, es decir, una explosión de entusiasmo. Dice, bueno, ¿cómo se logró esto? Bueno, lo que los quiero llevar a pensar rápidamente en algunos puntos. Si vamos a Mateo capítulo 28, lo que leemos es lo que todos lo conocemos históricamente como la Gran Comisión. Mateo 28, en el versículo 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado que fueran. Jesús les dice, váyanse al monte de Galilea. Estamos en un contexto donde Jesús ya había muerto, pero estaba la promesa, ¿cierto?, de su resurrección. Entonces les dice, vayan al monte de Galilea, les ordenó que fueran allá, no les sugirió que fueran. Y cuando le vieron, bueno, le adoraron, algunos dudaban, como señalaba, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ojo, es un Jesús resucitado. Les dice, toda potestad, todo poder, ¿cierto?, me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No se refiere a los países, se refiere a las etnias, a las gentes. Vayan a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo primero que puedo decir y explicar cómo es posible que estos apóstoles y discípulos y los cristianos que se iban agregando, que todavía ni siquiera se llamaban cristianos, iban creciendo, todavía no existía el concepto de iglesia, existía el concepto de comunidad de creyentes en torno a un Jesús. Y mientras crecía todo esto, uno se dice, ¿cómo es posible? Bueno, lo primero es que crecemos, y aquí hablo ahora de nosotros, crecemos cuando obedecemos la misión. Simple. Nada en el contexto de lo que acabo de leer nos sugiere que estamos frente a una sugerencia. El Señor nos dice, si quieren vayan o evalúen, pónganlo en contexto, evalúen si es posible, vayan y hagan discípulos. No, lo que leemos aquí es una orden. Cuando leemos acá, el castellano, el lenguaje nos dice que los verbos están en imperativo. No hay sugerencia aquí. Aquí lo que hay son órdenes. Jesús nos ordena ir y hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles, predicar el evangelio, ir, salgan, despéjense un poquito, salgan de aquí y vayan y hagan la tarea. ¿Por qué crecían? ¿Por qué todo lo que leíamos nos muestra crecimiento, desarrollo? Porque hacían la pega. Simple. Entonces, todo lo que estamos aquí, tenemos dos formas de responder a lo que acabo de leer. ¿Obedecemos o desobedecemos? Simple. Obedecer implica hacer lo que Jesús dijo que hiciéramos. El crecimiento es responsabilidad de Dios. De hecho, en Hechos 2:47 dice que el Señor añade cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor hace y trae y toca los corazones. Nosotros no tocamos los corazones. Cantamos aquí, estimulamos, animamos, ¿cierto? Todo, ¿cierto? Pero es el Señor, a través de su Espíritu Santo, el que hace la obra en el corazón, no nosotros. Pero nosotros hacemos el trabajo de ir, de predicar el evangelio. Y si tú eres cristiano, hay cristianos aquí, ¿cierto? Si tú eres cristiano, tú tienes que tomar una decisión ahora. Usted dirá, oye, pastor, que llegó pesado hoy día. Mire, esto es simple, hermano. Esto es simple. Si eres cristiano, cristiana, tú tienes que tomar una decisión. ¿Obedeces a esta palabra o no la obedeces? Tú puedes decir, la puedo postergar, pero postergar es desobedecer. Tienes todo para cumplir la misión. No te falta nada. Tú dirás, no, pero es que yo quiero prepararme y en 5. No, querido. Como decía la pastora Carolina, lo puedes hacer en tu trabajo, en cualquier lugar donde tú estés, tú puedes compartir de la palabra del Señor.
Y a veces digo que no es necesario hablar. Algunos dicen es que yo no tengo el don del hablar, ¿cierto? No tengo capacidad para expresarme. Bueno, yo siempre he pensado que la mejor predicación es con la boca cerrada, hermano, ¿ya? Y predicas con tu ejemplo, con tu vida, con tus hechos, con tu trabajo. No sacas la vuelta, llegas temprano, sales cuando corresponde, etcétera. Pagas tu pasaje en el metro. Habla, Señor, habla. Amén. Bueno, sigamos avanzando. Si vamos a Hechos capítulo 4, claro, porque las cosas se explican. Hay razones que explican por qué la iglesia era como leía al comienzo. Cuando vamos al capítulo 4, en el versículo 23, dice: y puestos en libertad, que los apóstoles vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. No voy a seguir leyendo. El contexto es que los discípulos, por ponerse a predicar, y no solamente por predicar, sino que por el contenido del mensaje que predicaban, empezó a traer problemas, conflictos, porque siempre, querido, siempre obedecer la misión. Recién te pregunté, decisión, hoy día, definición. ¿Vas a tomar la definición de cumplir el gran mandamiento, el mandamiento del Señor? Tú me dices, amén, sí, Señor, lo voy a hacer. No me respondes a mí, ¿cierto? Obviamente le respondes al Señor. Lo que te quiero decir inmediatamente, producto de esto, es que la misión, el cumplimiento de la misión, supone obstáculos. Siempre. El mayor de todos los obstáculos eres tú mismo. No viene de afuera, hermano. Son tus relaciones, tu familia, etc. Eres tú mismo. Resolver lo que tienes que resolver en tu propia vida para darte cuenta que Dios está contigo y que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y que Él te ha dotado de capacidades para cumplir la misión. Si tú resuelves esto y te animas definitivamente, por supuesto vendrán otros obstáculos que vienen de afuera, por cierto. Ahora, en la secuencia de los hechos que uno lee en lo que acabo de señalar, después de la primera predicación de los apóstoles, los obstáculos surgieron justamente por lo que acabo de comentar, por el contenido del mensaje. ¿Tú sabes que hoy día hay gente que piensa que el mensaje que predicamos de este púlpito es homofóbico? Hay algunos que suponen que el pensamiento cristiano evangélico, ¿cierto?, es heteronormativo, que es un heterosis, como se llama hoy día, ¿cierto?, queer, etcétera. Todos esos pensamientos dicen que el pensamiento que estamos predicando es un pensamiento homofóbico, que es un pensamiento de odio. ¿Sabes tú que el año pasado yo hice una encuesta aquí en la iglesia? ¿Se acuerdan, no? Que pregunté algunas cositas. Quería saber hasta qué punto había penetrado este pensamiento en la iglesia. ¿Y sabes tú que el 19% de los hermanos de esta iglesia piensan que el lenguaje y el evangelio es homofóbico? Si eso ocurre aquí adentro, ¿cómo ocurre afuera? Tú no puedes hoy día tú puedes practicar lo que tú quieras. Puedes practicar mantra, puedes hacer lo que tú quieras, hermano, brujería. Pero practicar el cristianismo es violento. Practicar la fe es de odio. Eso es lo que se escucha hoy día. Eso es lo que se enseña hoy día. De hecho, las voces de la fe están acalladas, están silenciadas. Entonces, el pensamiento evangélico, el pensamiento de la fe, de traer a Cristo, de expresar a Cristo, provocó problemas. Y lo provocó dentro del mismo contexto de la fe. Lo que acabo de leer fue que los principales sacerdotes se sintieron violentados por el mensaje de la fe de Jesús. Y entonces, ¿qué hicieron? Los trajeron, ¿cierto? Y los pusieron en línea y les obligaron a callar. Y ahí viene la frase maravillosa, ¿cierto?, de los discípulos, donde dicen, bueno, tenemos que tomar una decisión. O obedecemos a los hombres o obedecemos a Dios. Amén. Entonces, si vamos a crecer, no solamente vamos a crecer porque debemos cumplir la misión, es decir, crecemos cuando obedecemos a la misión, sino que también crecemos cuando superamos los obstáculos que impone obedecer la misión. Y la misión, por cierto, que va a traer obstáculos. Nunca ha sido fácil. De hecho, la iglesia cristiana, cuanto más creció en la historia, lo dicen los números, la historia, fue cuando fue más perseguida. La persecución parece que insufló cierta vitalidad sobre la iglesia.
cuando el imperio, donde la iglesia se desarrolló dentro del imperio romano, ¿cierto? Cuando el imperio romano acoge el cristianismo como la fe del imperio, la iglesia se desinfló, se institucionalizó y perdió poder. Pero cuando más creció fue justamente en la oposición. Por eso es que lo que vemos acá es que vemos creyentes que no solamente hacen el trabajo, cumplen la misión de Dios, sino que se disponen a entender que es difícil, pero se ponen en las manos de Dios para superar los obstáculos que impone justamente obedecerla. Por tanto, hay dos elementos que derribaron los argumentos de quienes los acusaban, si tú lees todo el contexto del capítulo 4, ¿cierto? Primero, no daban crédito que esos hombres pescadores comunes y corrientes, que eran del vulgo, eran vulgares en su manera de expresarse. Piense cómo hablan los pescadores, por hermano. ¿Ya? Son personas de lenguaje cierto elemental, y los escuchaban hablar con una capacidad impresionante. Era como que habían sido renovados su lenguaje, su manera de pensar, sus pensamientos. No daban crédito que esos hombres elementales, básicos, como los discípulos, pudieran hablar de esa manera. Primera cosa, mira lo que hace el Señor cuando te dispones a seguirlo. La Biblia dice que Él pone palabras en nuestra boca para expresarnos. No tengas temor, hermano, de expresar tu fe. Cuando te toque, dile: Señor, dame palabras. Es promesa de Dios. Y así fue con los discípulos. Y la segunda causa, que era evidente, tengo que leerla, hermano. Esto está en Hechos capítulo 4, versículo 13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No podían decirles nada porque estaban inflados, encendidos de fe. Y verso 14 dice: y viendo al hombre que había sido sanado, ¿quién? El cojo, hermano, un hombre que estaba lisiado, fue sanado a vista de todos. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Por qué? Porque estaba la evidencia de dos cosas. Primero, que había señal de transformación en la vida de ellos. Y segundo, que ahí estaba la persona levantada por gracia de Dios. ¿No quiere eso para Bethesda? Yo quiero eso, amén. Pero primero tengo que cumplir la misión. Tengo que determinarme hoy día. Yo espero de verdad que usted se vaya hoy día aquí con una determinación. No solamente sí, qué lindo el mensaje, qué estimulante, ¿cierto? No, esto es para movilizar voluntades. Yo decido hoy, como creyente responsable delante de Dios, de asumir la tarea. Voy a hacer lo que el Señor dice que tengo que hacer. Y además, sabiendo que eso va a traer obstáculos, me voy a poner en las manos de Dios para que su gracia me llene. Y no solamente eso, me acompañe en señales, para que cuando ore con las personas quede en evidencia que lo que estoy predicando es cierto. Con mi propia vida demuestro que el Señor hace maravillas para personas como yo, ¿cierto? Que no daban un peso por ella, o como tú, que a lo mejor no daban un peso por ti, pero tú hoy día demuestras con tu vida que eres una persona de bien, que has construido tu vida en razón de la fe. Y ese es el testimonio principal. Todos los que estamos aquí tenemos un testimonio. Pero hay más. Hechos capítulo 6, versículo 1 nos muestra también por qué crecían las iglesias. ¿Ya? ¿Y cuándo crecemos? Mira, dice el capítulo 6 así: en aquellos días, en esos días que acabo de explicar, como creciera el número de los discípulos, como crecían, ¿cierto? Y se multiplicaban, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Primer problema de la iglesia, hermano. No podía ser menos, tenía que llegar un problema, ¿cierto? Claro, la iglesia crecía, y como eran hebreos, eran judíos, entonces los griegos, los no judíos, se sintieron discriminados, de que las viudas de ellos, de los griegos, no eran tan atendidas como las griegas, como las viudas judías. Entonces los 12, los discípulos, ¿cierto?, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Estamos de lleno predicando el evangelio, estamos con la voluntad completa
de predicar la palabra de Dios, pero no tenemos tiempo para atender cuestiones domésticas que son muy importantes, pero no tenemos tiempo para hacerlo porque el ministerio nos demanda predicar, evangelizar, etc. Entonces, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, bueno, el consejo es: busquen hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¡Wow! Yo digo, pensé cuando leía esto, decía: Señor, ¿habrán en Bethesda 7 varones llenos del Espíritu Santo? ¿Habrán? En tu foro interno dime: yo soy Señor. ¿Puedes decir eso? En esta comunidad de fe hay personas llenas del Espíritu Santo que puedan cubrir las áreas que son tan necesarias en la iglesia. Amén. No te minimices, hermano. No hay perfectos. No hablo de 7 perfectos. Aquí no hay ningún perfecto, hermano, ni perfecta, no hay. Pero tú dices: Señor, yo quiero ser esa persona. Crecemos cuando nos organizamos para la misión. El crecimiento que produce cumplir la misión, el crecimiento que trae el cumplimiento de la misión, genera tensiones que son propias del crecimiento. Nosotros también las tenemos en Bethesda. Ser una iglesia pequeñita, el otro día estuvo una iglesia donde habían 12 personas. 12, era como un grupo de conexión. Pero era una iglesia, eran 12 personas. Una iglesia pequeñita tiene problemas pequeñitos y nosotros tenemos problemas grandes. Diga, ¿qué tantos problemas? No son tantos problemas. ¿Saben los problemas que tenemos aquí? Se los digo al tiro, hermano. Nos falta plata para hacer todo lo que queremos hacer. Eso nos falta, de verdad. ¿Y sabe por qué nos falta plata? Porque aquí hay cristianos que están sentados ahora que no diezman y no ofrendan. Y entonces el trabajo de esta iglesia se sustenta con el 15-16% de los hermanos que asisten a esta iglesia. El 15-16% de los hermanos de esta iglesia sustentan esta iglesia. Con el crecimiento se va evidenciando que junto con el ministerio de la palabra y la oración, otros ministerios se van haciendo necesarios. Aquí tú tienes que tomar una decisión doble. Otra más. ¿Cuál? Primero, mirar con mirada crítica. Eso le sale fácil, ¿cierto? ¿Sí? Mire con mirada crítica. Cuando usted llega al templo y entra aquí y usted pega una miradita, ¿y usted qué ve? Usted dice: que hace calor. ¿Cierto? ¿Cuándo van a poner aire acondicionado? ¿Ha pensado eso alguna vez o no? ¿Cuándo van a poner aire acondicionado? Pues usted es parte de la iglesia, póngase. No hacen falta tantas cosas, hermano. Usted sabe que aquí hay gente, aquí en esta iglesia, que quiere prepararse para el ministerio, quieren estudiar y no tienen recursos para hacerlo. Y la iglesia no tiene recursos para apoyarles. Son gente que quiere invertir su tiempo, quiere invertir recursos, los pocos que tiene los quiere invertir para estudiar. ¿Para qué? Para prepararse, para ser un mejor ministro para el futuro, para la iglesia que viene. Y no hay recursos para darle. No hay. Mira críticamente y te vas a dar cuenta. Ahora que miraste críticamente y te das cuenta que hay necesidades, entonces ahora la segunda parte es actuar. Requiere estar disponible para servir. Porque si así hacemos, vamos a crecer en otras áreas que no están cubiertas en la iglesia. Y en Bethesda hay muchas áreas que no están cubiertas. Muchas. Entonces uno viene acá, siempre nos pasa con los pastores, que cuando venimos a la iglesia, los hermanos tienen una impresión. Yo siempre les pregunto a los hermanos nuevos, hermano, ¿cómo? No, yo veo que en Bethesda está todo hecho. No hay ningún espacio de servicio porque está todo cubierto. Están los músicos, hay predicadores, hay lenguaje de señas, hay maestros de la escuela bíblica. ¿Dónde yo podría trabajar? Hermano, si tú miras así, es que tu mirada es muy cortita, porque la verdad es que tenemos muchas necesidades. Y yo quiero decirte que tú eres la persona que está llamada para cubrirlas.
Por tanto, la iglesia crece cuando se organiza. Y lo que vemos aquí en esto, porque así se explica, ¿cierto? ¿Por qué se explica que los apóstoles, ¿cierto?, los pastores de esta primera iglesia tenían el tiempo para dedicarse al trabajo y no enredarse en las cosas administrativas? ¿Sabe? Yo hace años atrás, yo por muchos años en esta iglesia, desde 2005, siempre estuve a cargo de las cosas administrativas. Pero hubo un tiempo que me cansé. ¿Por qué tenía que estar a cargo de las cosas administrativas? Si hay hermanos en la iglesia que tienen capacidades administrativas y tienen capacidades preciosas que yo nunca estudié y otros las tienen. ¿Por qué tengo que estar preocupado de la multimedia o de otras cosas, ¿cierto? Cuando aquí hay personas que estudian computación, informática y se manejan perfectamente, pero no hacen nada, no lo observan. Entonces, cumplamos la misión y organicémonos, porque el crecimiento, todo lo que vimos en crecimiento, viene en consecuencia de que la iglesia se estaba organizando. Y yo te invito para que también tú pienses de esa manera. Muy bien, mira lo que he dicho 3 cosas hasta aquí. Primero, crecemos cuando obedecemos la misión. Simple. No puedo ahondar más en eso porque ya está, creo que todo dicho. Segundo, crecemos cuando superamos los obstáculos que impone obedecer la misión. Los vamos a tener. Algunos de ustedes se quedan en el obstáculo, ¿cierto? Y quedan pegados ahí por años. Y por años la iglesia sigue avanzando igual, pero te quedaste atrás. Te quedaste, como dije, porque eres el obstáculo principal, eres tú mismo. Y también nuestros que vienen de afuera. Y ahí se quedan pegados por años. Pero la tarea hay que hacerla igual. Y tercero, crecemos cuando nos organizamos para la misión. Entonces yo te animo, si tú tienes habilidades, capacidades que ves que serían tan importantes en la iglesia, súmate y di: yo puedo colaborar en esto, ¿ya? Y súmate y vamos a estar muy contentos, por supuesto, de recibir tu ayuda. Pero me falta una más. Quiero ir a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice así: cada uno, míreme, cada uno, ¿sí? Cada uno, según el don que ha recibido. Todos aquí hemos recibido dones, regalos de Dios. Dios te da dones, cada uno según el don que ha recibido. Querido, tú tienes uno o más dones. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, es decir, sirva con ellos, póngalos en servicio, sirva con ellos. ¿A quién? No al aire, no, a las personas. Sírvalo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos repartió abundantemente dones en esta iglesia y están todos aquí, están esparcidos en este lugar. Entonces, lo que vimos recién en Hechos capítulo 6, cómo la iglesia se organiza para cumplir la misión, claro, lo que vemos ahí es la respuesta colaborativa, donde todo el mundo se pone de acuerdo entre ellos para ver cómo hacemos mejor el trabajo. Pero aquí no te estoy hablando de eso. La pregunta que te hago es la siguiente: ¿hay espacio en el crecimiento para la respuesta individual? El crecimiento que vemos acá ¿también tiene que ver con aportes individuales? Por supuesto que sí. Pregunta: ¿tengo yo una tarea distintiva en el cumplimiento de la misión de Dios? Cuando Dios dice vayan y hagan esto, ¿está pensando solamente en términos corporativos como iglesia, donde muchos quedan invisibilizados en el montón, ¿cierto?, en la multitud? ¿Hay una tarea distintiva que solo tú puedes hacer en el cumplimiento de la misión? ¿Qué crees tú? ¿Tú piensas que Dios nos hizo en serie? ¿Ah? Van saliendo en serie, sí, los humanos, 1, 2, todo en serie, así como los computadores, todo en serie. No, hermano, Dios nos hizo únicos. Y si nos hizo únicos, significa de que tú tienes una distinción, una singularidad que te hace único para el cumplimiento de la misión. Por tanto, si tú no respondes al llamado de Dios para el cumplimiento de la misión, déjame decirlo así: hay una parte de la misión que quedó sin hacer. ¿Me escuchó? Si tú no respondes al cumplimiento de la misión, hay una parte
que no se hizo? Porque eras tú el llamado a hacerla. Eres la persona que llena justo, es como los puzzles, ¿no? Que pones la pieza ahí. La pieza que falta eres tú. Y es tu servicio, tu don, el que está faltando para el cumplimiento de la misión. Por tanto, ¿cómo es posible que 3 personas llegaron a la luna? Uno de ellos nunca bajó del Apolo, pero otros 2 bajaron y caminaron por la nube, por la luna. Posiblemente en esta iglesia algunos llevamos el ministerio de la palabra y somos visibles, ¿cierto? Somos más visibles que otros, pero no hacemos el trabajo solo. Detrás de la misión del Apolo 11 hubo toda una maquinaria detrás de voluntades, de esfuerzos, de recursos para que ese proyecto se cumpliera. Esta iglesia también tiene una misión y no es justo que nosotros solamente la hagamos o los poquitos que la realizan, sino todos nosotros. ¿Sabe? Yo tengo un sueño. Soy como Martin Luther King. I have a dream. Tengo un sueño. Yo quisiera tener un hogar de ancianos. Ya lo dije hace 2 años, ¿cierto? Hace 2 años yo dije, en 5 años lo vamos a tener. Ya han pasado 2. Todavía sigo esperando. Y hermano, no tenemos un peso en la iglesia para hacer eso. Nada. No hay plata para hacer un hogar de ancianos. ¿Por qué quiero un hogar de ancianos? ¿Por qué no quiero un hogar de menores? Bueno, es porque he sido sensibilizado en esa área, obviamente, ¿cierto? Por la situación de mis padres en su momento y también por la situación de todos ustedes, de muchos hermanos adultos mayores. Un hermano me decía el viernes en la reunión 1426, me decía, esta iglesia es una iglesia, y mira lo que me dijo, es una iglesia que se va a ir poniendo vieja con los años, porque el país se va a poner viejo con los años, y también esta iglesia que ya tiene adultos mayores, y no pocos, no vienen por el calor, porque cuesta desplazarlos, todo, etcétera, pero los tenemos. Hace unos meses atrás estaba en una iglesia en La Serena, una iglesia que no tenía un peso para levantar la iglesia, para levantar y hacer una nueva iglesia, y sin embargo hoy día es uno de los templos más lindos de La Serena. Y de ahí, ¿cómo lograron eso? Y no solamente eso, cuando fui a la iglesia, ¿sabes lo que vi? Vi un vehículo, hermano, un vehículo que transportaba 25 personas, y me dijo, en este vehículo, pastor, vamos a buscar a todos los adultos mayores. Y yo dije, wow, yo quiero un vehículo así, dije. Y la siguiente pregunta, hermano, ¿y cómo lo adquirieron? Llegó de regalo. ¿Sabe que yo quiero un hogar de anciano? ¿Sabe por qué lo quiero? Porque quiero ocuparlo. Creo que me gustaría llegar ahí, al hogar de ancianos de Bethesda. Y vamos a estar varios ahí. ¿Cierto que sí? Y no me lo imagino en una calle como esta. Puede ser que partamos por aquí. ¿Sabe cómo me lo imagino? Me lo imagino en una parcela, con piscina temperada, con cabañas individuales para los que todavía son autónomos y cabañas comunes para los que ya perdieron autonomía, con kinesiólogos, con profesionales. Me lo imagino, ahí está en la mente y quiero ocuparlo. Quiero ir con mi esposa ahí. ¿Le gustaría? ¿Cómo es posible que un presidente de Estados Unidos dice, de aquí en menos de una década vamos a tener un hombre en la luna, y nosotros como iglesia no podemos ponernos una meta que no es tan grande, hermano, como poner un hombre en la luna, y no podamos cumplirla? ¿Sabe por qué la iglesia crecía? Quédese con esta frase, y todo lo demás, si quiere, olvídelo, pero quédese con esta frase: porque la iglesia estaba en misión, siempre. Ellos estaban en misión, siempre. Hagan esto
Y ellos lo hicieron. Y el Señor añadía. Entonces yo me pregunto, ¿podemos entrar en modo misión? ¿Podemos? ¿Podemos unir nuestras voluntades y decirle, Señor, como Bethesda, entramos en misión? Yo creo que sí. Pero requiere voluntad. Requiere obediencia, sujeción a la palabra de Dios. Sí, requiere pegarse un par de chachazos y decir, ya, se acabó. Ya, basta de estar pegado en mis historias, en mi lógica, en mis situaciones particulares. Me pongo en la brecha de trabajar para el Señor. Termino con eso. ¿Hasta cuándo? Despiertemos. Estamos toda la vida en restauración, ¿o no? Me decían, no, yo estoy viviendo un proceso hace como 30 años. Proceso. Termínalo, hombre. Termínalo de una vez por todas y comienza a trabajar en la misión. Bueno, mejor oremos, ¿cierto? Póngase de pie. Cierre un poquito sus ojitos y quiero que piense, por favor, en esa habilidad que Dios le dio, porque todos somos un 7 en algo. Todos somos buenos para algo. Todos somos buenos para algo. Yo te pido que pienses en eso un poquito. ¿En qué eres buena? ¿En qué eres bueno? ¿Eres bueno para hablar? Ojo, y no hablo de hablar cosas de la Biblia. Eres simplemente bueno para hablar. ¿Eres bueno para escuchar? ¿Tienes una habilidad que hace que la gente te cuente cosas? ¿Para qué eres buena? ¿Tus habilidades son intelectuales o son motrices? ¿Tus capacidades son mentales? ¿Eres reflexiva, reflexivo? ¿Tienes habilidades manuales? ¿Dónde están tus capacidades? Todos los que estamos aquí tenemos algo que Dios nos entregó y que nos hace únicos. Y Dios lo hizo así, para que todos juntos nos uniéramos y como un solo pueblo, con una sola voluntad, pudiésemos cumplir la misión. Padre, oro en el nombre de Jesús, para que despiertes, Señor, en esta tarde, la voluntad acallada. Despierta el corazón que está adormecido. Despierta ese corazón que está insensible, se insensibilizó a través de los años. Despiértanos, Señor. Despierta a aquellos que es transparente la necesidad de otros, no lo ven. Se han secularizado tanto que han desarrollado una lógica de subsidio. Quieren vivir del otro sin dar nada. Sin dar nada. Toca el corazón, Señor. Muéstranos la tremenda necesidad que existe en medio nuestro de compañía. Personas que están solas en sus casas, que les haría bien una visita. Les haría bien que los llamaran, que les fueran a hacer aseo a sus casas, que los acompañaran a hacer trámites al médico. Tócanos, Señor. Muéstranos cómo estos primeros discípulos eran tan generosos, Señor. Perdieron el amor por las cosas. Perdieron el amor por la posesión.
y abrieron sus manos en gratitud porque entendieron que todo lo que tenían era tuyo, Señor, y que tú se los habías dado. Perdónanos por ser indolentes a la necesidad. Perdónanos, Señor, por pensar solo en nosotros mismos. Perdónanos, Señor, por no ver la misión y estar preocupado solamente de mi propia restauración. Ayúdanos, Señor, a abrir los ojos a este mundo que grita por la manifestación de los hijos de Dios. Perdónanos, Señor, porque hemos silenciado tu mensaje y hemos permitido, Señor, que la cultura permee al punto de acallarnos y para muchos incluso de avergonzarnos del Evangelio. Hoy día nosotros, Señor, nos levantamos en arrepentimiento y nos levantamos con la convicción de que si nos llamaste, Señor, es para algo más que ser una persona buena. Nos llamaste, Señor, para intervenir en este mundo y para afectarlo con el Evangelio de la paz, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la restauración, el Evangelio del crecimiento, de lo cual nosotros mismos queremos ser representantes, Señor, en el nombre de Jesús. Sigue orando, hermano querido, sigue orando. Comprométete. Dile al Señor: hoy es el día en que voy a darle un giro a mi manera de pensar. Este es el día en el cual voy a dar un giro. Ya no va a ser igual, va a ser distinto. Porque me tomo de ti, Señor, y de tu palabra. Me tomo de ti, Señor. Me tomo de ti. Ore al Señor. Quizás tenga que pedirle perdón o simplemente hoy día decirle: Señor, me sumo a la tarea y me pongo en modo de misión para la gloria del Señor. Tócanos a cada uno, Señor. Ministranos. Oro para que toques familias en el nombre de Jesús. Toca el corazón de aquellos que hoy día darán un salto en su crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Querido, levanta tu propia oración. Levanta tu propia oración. Tú mismo, ahora son tus palabras. Son tus propias palabras delante del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre.